Hola amigos de Contexto. Como ustedes, los que nos siguen, han podido ver, hemos estado dándole seguimiento a la crisis política y social en Venezuela y hoy tenemos una entrevista vía Skype con un venezolano que se encuentra en este momento en Venezuela, en Caracas. Mérida. En Mérida. Mérida. En los Andes. Rodríguez, sí, en los Andes. Los Andes venezolanos. Él está allá con su computadora, con Skype. El internet no nos da para tener la imagen en vivo, pero tenemos una foto de Simón Rodríguez. Simón pertenece al Partido Socialismo y Libertad en Venezuela y nos va a hablar de la situación que están viviendo en este momento, la situación de escasez, cuál es su opinión respecto a la situación política y lo que el régimen de Maduro y este nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Simón Rodríguez, bienvenido. Estamos aquí desde la República Dominicana recibiéndote vía Skype. Estamos Julio Ortega Tous y yo, Mónica Gutiérrez Fiallo, una servidora, con ustedes, y digo ustedes, pues solidarizándonos con el pueblo venezolano. Sí. Bueno, hay que decir que Simón lo conocí aquí, en Santo Domingo, en un seminario que hicimos un programa sobre los 100 años de la muerte de Carlos Marx. Sí. Simón pertenece a un partido que es oposición de izquierda al régimen, porque lo que conocemos mayormente es la oposición de derecha. O de centro derecha. Bueno, y de extrema derecha también. Y de extrema derecha también. Esta es una visión distinta de qué es lo que está pasando, cuál es la relación con los Estados Unidos, el papel de Guaidó y Voluntad Popular y en la mesa de Unidad Democrática, y cuál es el papel del gobierno de Nicolás Maduro y en este caso de una oposición a la izquierda del gobierno bastante marcada. Buenos días, Simón, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Venezuela? Tú estás en Mérida, ¿no? ¿Aló? Sí, correcto. Muchas gracias por la invitación para participar en este programa y presentar nuestra perspectiva de la crisis. Yo estoy en Mérida, que es una ciudad que queda a 1.600 metros de altura en los Andes venezolanos. Y bueno, espero poder ayudar a enriquecer el conocimiento que tengan los oyentes sobre este tema. Sí, hemos hecho un par de programas sobre la situación en Venezuela. Uno fue una persona que defendía al régimen de Maduro y el otro era una persona que lo criticaba y se solidarizaba, digamos así, con la salida que todo el mundo más conoce, que es la salida apoyada por los Estados Unidos y un grupo de países llamado Grupo de Lima. La posición de tu partido y de lo que ustedes llaman la intersindical de trabajadores, ¿cuál es? Bueno, el Partido Socialismo y Libertad es una organización de oposición de izquierda que tuvo legalidad electoral entre el año 2012 y el año 2015, cuando participamos de manera independiente en las elecciones parlamentarias. Es una organización de oposición de izquierda, como bien decía, eso significa que no está alineada con la oposición de los partidos tradicionales que son los que están apoyando actualmente a Guaidó, y tampoco obviamente pues apoya al gobierno. Lo primero que hay que, me parece, aclarar, y bueno, en el caso del Intersindical de Trabajadores de Venezuela, es un frente sindical amplio. Mis opiniones no van a nombre de ese frente, porque allí concurren tanto sindicalistas que son chavistas y que se oponen a Maduro, es un sector que se llama a sí mismo chavismo crítico,
también hay sindicalistas que apoyan a Guaidó y hay sindicalistas que son de oposición de izquierda. O sea que es un frente sindical que ha surgido por la necesidad de defender los salarios que están totalmente destruidos. Actualmente el salario mínimo es menor a $10 mensuales. Hay que ponerse un poco en esa perspectiva de lo que significa las condiciones de semiesclavitud que hay en Venezuela. Pero en relación con la postura de nuestro partido, nosotros lo que planteamos es que es necesario que el pueblo venezolano se exprese y ejerza el derecho a autodeterminación. Obviamente, eso significa confrontar a un régimen cívico-militar muy antidemocrático, con rasgos dictatoriales, pero también enfrentar la amenaza totalmente de los Estados Unidos, que viene planteando la posibilidad de una invasión. Esta posición nuestra se asemeja a la posición que tuvo gran parte de la izquierda, por ejemplo, frente a la invasión a Irak o la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos, siendo que esos regímenes no eran apoyados por la izquierda, eran regímenes militares de derecha. No obstante, la izquierda repudió totalmente esas agresiones. Bueno, en ese sentido nosotros repudiamos las sanciones económicas de Trump y también las amenazas de invasión a los intereses del pueblo venezolano. Simón, ¿en qué momento podrías decir tú que comenzó este gran deterioro de la economía en Venezuela? ¿Y por qué ustedes, como Partido Socialismo y Libertad, ya no participaron en las últimas elecciones, en la contienda electoral? Sí, voy a comenzar por esto último. Nuestro partido, al igual que la enorme mayoría de los partidos en Venezuela, perdió su legalidad electoral en el año 2016. Esto es, después de que el gobierno perdió por amplio margen las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. La respuesta del gobierno fue quitarle la legalidad electoral a la mayoría de los partidos. Por eso nosotros no participamos en ninguna elección posterior. Además de ello, nosotros tenemos una valoración sobre esos procesos electorales, como el de la Asamblea Nacional Constituyente y los que se hicieron después, que a nuestro juicio fueron totalmente fraudulentos, sin participación de testigos opositores en muchos centros electorales y además con gran cantidad de organizaciones y de candidatos inhabilitados por parte del gobierno. En cuanto al origen de la crisis económica... Sí. No, sigue. No, sí, entonces en cuanto al origen de la crisis económica, podemos decir que Venezuela el gobierno dilapidó la mayor bonanza petrolera de toda su historia, un crecimiento de en unos $30 el barril a casi $150 el barril durante una década. Ese enorme crecimiento de los ingresos no se aprovechó para hacer una reforma agraria que permitiera que el país recuperara su soberanía alimentaria, tampoco se aprovechó para invertir en la industrialización del país, tampoco se aprovechó para incluso desarrollar la petroquímica o la propia actividad petrolera. O sea, el fracaso económico fue tan grande que incluso hoy estamos produciendo 1/3 del petróleo que producíamos antes, y en el resto de la economía la contracción ha sido también muy grande. ¿Hacia dónde se fue esa fabulosa riqueza? Bueno, se fue a subsidios a las importaciones. El gobierno estableció un control de cambio en el año 2003 y sobrevaluó la moneda, de esa manera entregando gigantescos subsidios a las importaciones, incluso a empresas transnacionales como General Motors, que recibió $6.000 millones. ¿Con qué objetivo? La corrupción, Simón? La fuga de capitales. Bueno, el objetivo es muy simple.
lo que en términos económicos se conoce, el fenómeno es el de la enfermedad holandesa, cuando hay una sola fuente de divisa, que en este caso el petróleo, resulta más lucrativo en el corto plazo para los empresarios importar que producir por esa sobrevaluación de la moneda. Pero el gobierno chavista lo que hizo fue que llevó eso al extremo, o sea, deformaciones económicas que ya tenía Venezuela anteriormente durante el periodo chavista se exacerbaron, se llevaron a niveles nunca antes vistos. Imagínense ustedes que en Dominicana actualmente el gobierno empezara a vender dólares a menos de $1 por dólar. Bueno, obviamente eso va a incentivar una fuga de capitales gigantes, porque el solo negocio de adquirir un dólar tan barato supera los márgenes de ganancia de cualquier negocio normal. Claro. Y eso fue entonces lo que creó la escasez de dólares y después el mercado negro, que compraban dólares subsidiados y los revendían en el mercado negro, ¿no? Y la espiral inflacionaria. Correcto. Todo esto que estoy narrando ocurrió durante la etapa de bonanza. Por eso Venezuela, en vez de salir de la bonanza y entrar a la caída de los precios petroleros con grandes ahorros, con un gran desarrollo industrial, agrario, al cabo de una década, más bien entra a la caída de los precios petroleros en 2014 con grandísimos problemas ya. O sea, ya con el petróleo por encima de $100 ya teníamos problemas. Cuando caen los petroleros, destinar los menguados ingresos petroleros para pagar deuda externa, que también creció en los años de bonanza, o importar alimentos y medicinas que obviamente no se producen en el país. La decisión de Maduro, parecida a la política que adoptó este presidente rumano Ceausescu en los años 80, fue hambrear a la población recortando las importaciones para pagarle a Goldman Sachs y pagarle a los buitres financieros de Wall Street. Ese es el contexto en el cual se da la brutal caída económica de los últimos 5 años. Simón, ¿qué hay de cierto en eso que se dice en lenguaje popular, el general Cebolla, el general Ajo, de que el gobierno de Maduro ha asignado la importación de rubros muy importantes para la alimentación a generales y que pues reciben cuantiosas sumas para tenerlos de su lado? Sí, lo primero que hay que decir es que la mayor parte de las importaciones hasta hace muy poco las realizaron empresas privadas a las cuales el Estado les asignaba los dólares mediante estos mecanismos que ya describimos y con los resultados que ya describimos. De unos años para acá, para fortalecer el apoyo militar al gobierno, Maduro ha entregado varios ministerios a militares de alto rango, que por cierto no son militares socialistas, muchos de ellos vienen formados de la Escuela de las Américas en doctrinas totalmente reaccionarias, represivas. Pero en ese contexto se crea, por ejemplo, una empresa militar minera que se llama Caminpeg, se le entrega PDVSA, que es la petrolera estatal, a los militares, e incluso se le entrega las redes estatales de importación y distribución de alimentos, y entonces efectivamente hay un general que está encargado del arroz, otro que está encargado de los frijoles, un almirante se le entrega otro rubro y así sucesivamente, pero en un contexto en el cual, como les decía, controlan ya grandes sectores del Estado y de la economía. Simón, recientemente el autoproclamado presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo una de las cosas más importantes que yo considero que ha hecho, que es presentar un plan económico que se llama el Plan País. Ese Plan País es un plan bastante detallado sobre qué harían en caso de ellos efectivamente, porque es un gobierno interino. No, es un gobierno supuesto, porque no ejerce el gobierno en ningún lugar del territorio
de Venezuela, ni tiene ministerios, ni tiene empresas públicas, ni nada. Sí, pero ese plan, que muchos consideran que fue hecho fuera de Venezuela, ¿cómo tú podrías analizarlo y presentárnoslo aquí a la teleaudiencia dominicana? Bueno, sí, en el caso de Guaidó y su llamado Plan País, que efectivamente es como dices, no ejerce ninguna función de gobierno y su base objetiva, digamos, de poder y la razón por la cual no ha sido detenido es por el apoyo que tiene por parte de Estados Unidos, un apoyo al que él ha retribuido declarando abiertamente que la opción militar está puesta sobre la mesa y dando su apoyo también a las sanciones económicas de Estados Unidos. En lo que se refiere a su plan económico, que no tengo duda de que puede haber sido hecho aquí en Venezuela, dado que hay suficientes economistas liberales y digamos, partidos que tienen un programa económico con esas características. Hay medidas que son de corte neoliberal, como privatizaciones de empresas públicas, de servicios públicos. Se plantea en el tema petrolero continuar con el esquema de asociaciones de empresas mixtas entre la estatal PDVSA y transnacionales, entre ellas, por ejemplo, la Yankee Chevron. Pero si hasta ahora esas empresas tienen hasta un 40% de la participación accionaria en esas empresas, lo que plantea el plan de Guaidó es que puedan ser mayoritaria la participación accionaria extranjera, lo cual demuestra que tampoco hay una diferencia radical en la política petrolera, sino un matiz entre lo que es la política del chavismo y la política de Guaidó, si bien tiene un signo agresivo y de profundización del entreguismo, que es una de las grandes urgencias de los trabajadores, superar estas condiciones de miseria total, de depauperación, de salarios de menos de $10. Lo que dice el plan de Guaidó es que hay que hacer ajustes acordes con la realidad, dando a entender que no va a haber aumentos significativos de los salarios. O sea, se va a mantener la política laboral de semiesclavitud. No se plantea tampoco el respeto a los contratos colectivos de trabajo que el gobierno ha desconocido. O sea, no hay ningún elemento progresivo en lo que se refiere a derechos de los trabajadores y del pueblo, sino un plan bastante liberal de aumentar el ritmo del saqueo petrolero y de la inserción de capitales. Simón, te estamos escuchando un poco mal. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a reenganchar la conexión. Pero quédate ahí. A ver si te oímos mejor. Así que continuamos, amigos. No se vayan. Bien. Bien, amigos, continuamos esta entrevista a distancia con Simón Rodríguez desde Mérida, la ciudad andina venezolana, que es una ciudad universitaria, por cierto, o lo era, no sé ahora en qué condiciones está, conversando sobre la situación de Venezuela desde la perspectiva de una oposición a la izquierda del gobierno bastante clara. Pero no me queda claro qué alternativa plantea el partido de Simón, Socialismo y Libertad. ¿Cuál podría ser un plan de acción para un nuevo gobierno que no sea ni de Maduro ni de Guaidó, por lo que entiendo? Es decir, ¿cuál podría ser la propuesta de ustedes? Pero en términos concretos, ¿qué medidas económicas, qué medidas
en la producción petrolera? ¿Qué medidas en el combate de la inflación, que es un problema gravísimo en Venezuela? Es decir, cómo derrotar la hiperinflación. Ustedes proponen para enfrentar la situación actual que sufre Venezuela. Y parte de esa respuesta, Simón, es que si ustedes no contemplan que a través de un gobierno interino ustedes pudiera surgir una fuerza ya en las urnas, que el pueblo sea que la elija, que se supone que debería ser el objetivo número uno de un gobierno interino de Guaidó. Sí, sí, que si no se contempla que un gobierno interino de Guaidó, en este caso, no pudiera parir realmente unas elecciones democráticas. Bueno, voy a comenzar con plantear qué es lo que decimos ante esta crisis, porque hay obviamente un clamor por la posibilidad de que el pueblo se dé su propio gobierno, pero la cuestión es cómo se logra avanzar hacia un contexto de lograr esas conquistas democráticas. Lo que plantea Guaidó y la Asamblea Nacional es desmovilizar a la gente, que la gente espere en su casa a que las sanciones económicas y una posible intervención militar resuelvan el asunto del poder, cosa que nosotros repudiamos totalmente, o incluso también plantean que puede ser por la vía de un golpe si el alto mando militar se, adhiere a la ley de amnistía que le daría impunidad por todos los crímenes de corrupción o de represión y violación de los derechos humanos. Entonces, esa vía, nosotros decimos inherentemente antidemocrática, no va a generar condiciones democráticas. Por eso, lo que plantea Guaidó no va a generar condiciones democráticas, una invasión o un golpe. Y lo que nosotros decimos es que ese 85%, alguna gente dice que es 90% de la población que repudia al gobierno puede expresarse mediante la movilización y la huelga general para poner fin al régimen cívico-militar y también poner fin a la injerencia de Estados Unidos. Nuestro programa pasa por nacionalizar el petróleo en un 100% para que la renta petrolera se invierta en el sector agrario, en la industrialización del país, en mejorar los salarios, que se deje de pagar una deuda externa fraudulenta que en su mayor parte se dilapidó en hechos de corrupción, y en vez de estar dando 10.000, 12.000 millones de dólares anuales a esos buitres financieros, que esos recursos también se inviertan en el desarrollo nacional, en las necesidades de salud, educación, alimentación de la población. Obviamente hay que poner a producir el campo mediante una reforma agraria. Estas son algunas de las medidas que planteamos, y como una medida inmediata, apuntando a que el salario mínimo cubra la canasta básica, habría que subirlo por lo menos a $100 mensuales como una medida inicial. Obviamente la industria petrolera y el resto de la industria no se va a recuperar si la mayoría de los trabajadores lo que quieren es desertar porque se mueren de hambre, quieren irse a otro país a ganar salarios que les permitan ¿cómo podría, comer. Simón, subirse 10 veces? Esas son algunas de las medidas que planteamos. ¿Cómo podría? Yo estoy de acuerdo, pero a la vez te pregunto, ¿cómo podría subirse 10 veces el salario mínimo en una nación totalmente en quiebra? Bueno, una de las... Precisamente una con de los las recursos del petróleo y de la deuda. Y de la deuda externa. Exacto. Eso fue lo que hizo Kirchner cuando asumió el poder en Argentina, que hizo un default de la deuda y usó ese dinero para reactivar la economía. Sí. Pero en Venezuela ahora mismo hay un planteamiento que yo no creo que caben, diríamos, indefiniciones. Hay un sector a nivel nacional e internacional en Venezuela que dice que las elecciones del 2018 presidenciales, del 20 de mayo creo que fueron, del 2018, fueron elecciones convocadas de forma jurídicamente legal y que la oposición había de hecho acordado aquí en Santo Domingo llevar a cabo
y que a última hora se retiró por la influencia de Washington. Y que su retiro de esas elecciones determinó que hubiera menos participación, pero que aún así participó casi un 38, un 39% del censo electoral, y que del total del censo electoral Maduro sacó un 31%, no de los que participaron, sino del censo. Hay muchos países donde hay casos de presidentes que tienen menos que eso, del total del censo. Por el otro lado, hay un reto que surge el 23 de febrero pasado, en el cual el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, se autoproclamó en una plaza pública como presidente interino, recibió inmediatamente el apoyo de los Estados Unidos, de los países del Grupo de Lima y posteriormente de los países de la Unión Europea, y hay un conflicto de poder agudizado en este momento por esta, no voy a decir dualidad de presidente, pero dualidad de titularidad. Organizaciones como las Naciones Unidas, como el Vaticano, Turquía, como México, como Uruguay, han planteado, de hecho, hace 3 días o 4 días, se llevó en Montevideo a cabo una reunión de alto nivel de cancilleres y de representantes internacionales para buscar una salida pacífica y no una salida violenta y militar en Venezuela. A esto, ¿qué ustedes dicen? Es decir, ¿ustedes creen que Guaidó debe tomar el poder, o que debe seguir Maduro, o que deben retirarse los dos y convocar unas nuevas elecciones? Y una pregunta muy importante, si tú crees que Maduro va a dejar el poder con conversaciones y diálogo, ¿están ustedes a tiempo de hacer esto con Maduro? Bueno, son varias preguntas. Nosotros consideramos a Guaidó un títere de Estados Unidos sin validez constitucional, porque la figura del presidente interino, 30 días, ese plazo se va a terminar muy pronto, y obviamente Guaidó no está ni con los planes ni con las posibilidades de organizar una elección. Entonces no está ejerciendo ni reivindicando la figura tal y como está en la Constitución de la presidencia interina. Eso ¿Qué es por un mes? En lo que se refiere a Maduro, solo 30 días. 30 días, ok. Si él se autoproclamó el 23. El 23 de febrero. El 23 de enero, el 23 de febrero sería. Termina. Sí, perdón que te interrumpí. Tendría que realizar una elección, tendría que realizar la elección antes del 23 de febrero, digamos. Sí. Pero eso no va a ocurrir ni está planteado. Ahora bien, el inicio de este impasse entre el Parlamento y el gobierno es cuando el gobierno da un golpe de Estado al anular las funciones parlamentarias en el año 2016. Claro, de la Asamblea o sea que a Nacional. partir de ese momento hay una ruptura del hilo constitucional. O sea que tenemos una situación que se está dirimiendo en los hechos por la fuerza. O sea, Maduro está en el poder porque tiene el apoyo militar y no porque tenga una legitimidad legal, ni tampoco apoyo popular, porque podría decirse, bueno, en una situación donde no es legal, pero es legítimo. Bueno, en el caso de Maduro tiene un repudio muy, muy abrumador, en torno al 85%. Las cifras de participación de la elección de 2018, que son cifras del gobierno, sin constatación de testigos opositores, porque las fuerzas opositoras que participaron eran muy pequeñas, nosotros no le damos credibilidad. O sea que nosotros no reconocemos ni a Guaidó ni tampoco a Maduro. Las evidencias que hay es que
por ahora ni Maduro ni Guaidó van a apostar a una salida negociada, sino que están apostando a la fuerza, tanto el gobierno, la fuerza militar con la que cuenta, y en el caso de Guaidó, el apoyo del gobierno de Estados Unidos y su apuesta a que sean los militares los que den un golpe y se acojan a la amnistía de exministros chavistas y de organizaciones, de una plataforma de defensa de la Constitución, así se llama, que plantean que se haga un referéndum. Un referéndum. Pero lograr obligar al gobierno a realizar ese referendo. Un referendo cuya pregunta sería si la población quiere hacer una elección general. ¿Qué es el planteamiento? Entonces, no plantean cuál es la vía para ello. Si el planteamiento de la elección general en el caso es lo que plantea también Guaidó. Ahora bien, nos tenemos que ir a la pausa, pero mi pregunta es, ¿el gobierno pudiera organizar, quién organizaría estas elecciones generales? Porque tú bien has dicho que no confiaste en las elecciones pasadas donde Maduro dice que salió presidente. Entonces, ¿quién organizaría estas elecciones? Pero nos tenemos que ir a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos esta interesantísima conversación con Simón Rodríguez, miembro del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela. Es un partido que le hace una oposición de izquierda a el gobierno de Maduro, bastante pronunciada y radical, pero que tampoco está de acuerdo con la solución que se ha presentado de este autoproclamado presidente interino y actual presidente de la Asamblea Nacional. Simón, hay una situación que se ha creado a nivel geopolítico y a nivel regional, que es la posibilidad de una intervención militar. Y yo no creo que John Bolton o Donald Trump o ¿cómo se llama el secretario de Estado? Mike Pompeo y el enviado especial Elliot Abrams, que ese ya sabemos su prontuario en Centroamérica, sean palomitas que andan haciendo amenazas a lo loco. Entonces, el planteamiento de una posible intervención militar, si no hoy, en un tiempo determinado, es real. ¿Qué harían ustedes ante una situación como esa? Sí, un poco enlazando con lo anterior, esta situación que estamos, que se va a dirimir hasta ahora por lo que está planteado tanto por Estados Unidos como por el gobierno, una cosa que se va a dirimir por la fuerza. Nosotros lo que planteamos es que sea la fuerza de los trabajadores y los sectores populares, mediante sus propios métodos de lucha independientes, los que impongan una salida verdaderamente democrática. Y en la eventualidad de una agresión militar, bueno, sin ir más lejos, nosotros estamos hoy repudiando las sanciones económicas, porque hay una gran hipocresía y una demagogia aberrante del gobierno de Estados Unidos, que dice que quiere enviar ayuda humanitaria al mismo tiempo que estrangula a la economía venezolana, que de por sí ya viene destruida por las corruptas. O sea, hay un doble discurso y una doble moral del gobierno de Trump, y por efectivamente ese prontuario criminal de ese gobierno, no dudamos que puedan lanzarse a una aventura imperialista de invasión. En ese caso la combatiríamos, estaríamos en una situación obviamente distinta a la que está planteada actualmente, en el sentido de que bueno, actualmente lo que son presiones que igualmente repudiamos, pero hay un margen aún para la acción independiente
del pueblo venezolano y esperamos que así se exprese. En lo que tiene que ver con, digamos, la respuesta del gobierno venezolano da mucho que desear. Obviamente lo que han hecho es recoger firmas para supuestamente enviárselas a Trump, mientras que el gobierno de Estados Unidos congela capitales de la petrolera venezolana en Estados Unidos. Chevron y las empresas transnacionales yanquis en Venezuela siguen haciendo grandes negocios, saqueando el petróleo venezolano. O sea, hay que dejar claro que en todo caso quien defiende la soberanía del pueblo venezolano no es Maduro, sino que le corresponde también al pueblo venezolano asumir esa defensa, huérfano de gobierno por lo pronto. Pero entonces, ¿quién organizaría unas elecciones bajo el planteamiento de ustedes como partido? Simón, ¿quién estaría en capacidad de hacerlo en este momento? Porque tú bien has dicho que no confiaron en las elecciones donde Maduro salió presidente y que ustedes fueron invalidados como candidatos desde el 2016. Entonces, ¿quién organizaría? Eso es lo que no acabo de entender. ¿No se escucha, Simón? Estaba mencionando anteriormente. ¿Aló? Sí, te escuchamos ahora. Sí, yo lo que quería significar en el anterior comentario es que hay sectores del chavismo disidente que plantean la fórmula de referendo y elecciones generales, y nosotros creemos que en todo caso eso podría ser el resultado de la movilización popular, no algo que graciosamente vaya a conceder el gobierno de Maduro. Y en el caso de un golpe, pues tampoco hay que tener ninguna expectativa en que los militares graciosamente vayan a conceder libertades democráticas. O sea, por eso es que nosotros, nuestra apuesta de vida o muerte es a la movilización popular. Pero ha habido grandes manifestaciones. Tú me comentabas recientemente que entre el 21 y el 24 de enero hubo muchas movilizaciones, no solo la de la oposición de derecha, sino también en los barrios populares, tanto de la capital como de el resto de Venezuela. Efectivamente, hubo grandes manifestaciones en los barrios de Caracas y de otras ciudades, pero fueron enfrentadas con una represión muy grande, alrededor de 3 asesinadas por un grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana que se llama FAES. Las siglas significan Fuerzas Especiales. Y además, sumado al discurso desmovilizador de sectores de derecha, han generado, confusión, y en este momento no hay grandes protestas con ese carácter más popular e independiente. También salieron voceros de la derecha a decir que las protestas violentas de los barrios eran realizadas por delincuentes o por chavistas infiltrados. O sea, se generó una situación que por un lado demostró que eran protestas genuinas, pero también ha habido, digamos, una confusión, una desmovilización en los últimos días, que nosotros esperamos que pueda ser superada esa situación. Simón, parte del madurismo dice que si ellos están en el poder es porque son los únicos que tienen la fuerza que aglutina pues el mayor sector del pueblo. Sin embargo, ustedes dicen que hay mucha oposición, pero la oposición está muy fragmentada. ¿Hasta qué punto pudiera haber una unión de un bloque opositor que realmente hubiese podido derrotar a Maduro en las pasadas elecciones? ¿Cuál fue la situación real? Y cuando el madurismo dio el golpe a la Asamblea Nacional, pues formando esta Asamblea Nacional Constituyente que ha venido trabajando pues y actuando con el apoyo del gobierno, ¿por qué ahí no hubo una aglutinación de la oposición suficientemente fuerte? Claro, la coalición partidista de la oposición de centro derecha, que se llamaba Mesa de la Unidad Democrática, en los hechos dejó de existir debido a lo que ocurrió en el año 2016
cuando grandes protestas populares fueron abiertamente, digamos, entregadas, negociadas por esa MUD, esa Mesa de la Unidad, cuando accedió a unas negociaciones turbias con el gobierno que no dejaron absolutamente ningún resultado, sino solamente, bueno, quedaron los cadáveres, el tendal de jóvenes en las calles, más de 140 personas asesinadas por la represión, mientras que esos dirigentes que se ganaron un gran desprestigio a raíz de eso, se reunían muy tranquilamente a negociar con el gobierno, y es sabido que muchos de esos dirigentes tienen negocios corruptos con el Estado venezolano. O sea, es un sector que está muy desprestigiado, y eso es lo que en gran medida impide que jueguen un rol distinto al que juegan actualmente, de subordinación total a Estados Unidos. Y tú dices que la MUD de hecho no existe. Se disolvió en los hechos y ha sido sustituido por una entidad que se llama Frente Amplio Venezuela Libre, pero de mucho menor rango que el que en su momento llegó a tener la MUD. Y la relación entre los distintos grupos de oposición en la Asamblea Nacional, que primero estuvo una presidencia de Acción Democrática, después tuvo una presidencia de Primero Justicia y ahora tiene de Voluntad Popular. ¿Esto es producto de un pacto entre los diputados de las distintas bancadas? ¿No es un acuerdo de la MUD? Ese acuerdo se firmó en el año 2015, cuando ellos plantearon la coalición electoral. Acordaron rotar un año por cada una de las principales fuerzas políticas del Parlamento, y entonces dentro de esa rotación preacordada, antes del estallido de la MUD, le correspondía al partido de Guaidó asumir este año la presidencia de la Asamblea. Como un dato de interés, recientemente el Wall Street Journal, que obviamente tiene simpatías con Guaidó, ha publicado un reportaje donde cita fuentes de esa oposición que dicen que no tenían ni idea de que se iba a realizar la juramentación del 23. O sea que fue una acción unilateral por un sector pequeño dentro de la propia... Sí, es una coalición incluso más pequeña que lo que es la propia oposición de derecha y centroderecha, de tal forma que eso evidencia ese sector, mientras que por otro lado hay una oposición de izquierda que no solamente es nuestro partido, sino que abarca a organizaciones anarquistas, otras organizaciones de izquierda. En cierto sentido también podría considerarse que hay organizaciones del chavismo disidente opositora a Maduro que podrían formar parte de esa oposición de izquierda en el sentido más amplio, que tienen una posición que no está alineada ni con el gobierno ni con esa oposición de derecha. Hay muchos funcionarios ex chavistas que han salido y han manifestado su oposición total al gobierno de Maduro. Esos pudieran ser pues protagonistas en esta lucha democrática. Ahora bien, Simón, ¿hasta qué punto? Porque le tocaba a la mesa, ¿cómo se llama? A Voluntad Popular le tocaba la presidencia de la Asamblea, y por eso Guaidó es supuestamente el elegido. Pero había dos personas antes de él. Una está preso en prisión domiciliaria y la otra, el segundo, Freddy Guevara, está asilado en la Embajada de Chile. ¿Cómo se justifican estas dos ausencias obligadas, según ellos dicen, del panorama electoral de Capriles y Guevara? Capriles es de otro partido, él está inhabilitado como resultado de otro proceso judicial, pero más que ver los casos puntuales, yo creo que hay que ver de conjunto el hecho de que decenas de partidos han sido sacados de la posibilidad de participar en elecciones. Son decenas
de dirigentes políticos que están inhabilitados para participar en elecciones, y también hay decenas de presos políticos obreros de los que nadie habla, de los que no hablan los grandes medios de comunicación, ni siquiera tampoco en muchos casos la oposición de derecha, como Rubén González, que es un dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, que está preso, sometido a la jurisdicción militar por hacer una huelga. El caso de Rodney Álvarez, un obrero que lleva 7 años y medio preso sin derecho a juicio, o sea, prácticamente un secuestro de 7 años y medio, una barbaridad antidemocrática. En el pasado tuvimos al dirigente indígena, Sabino Romero, que estuvo preso 1 año y medio, compañeros nuestros como José Boda, que estuvo detenido por varios días también, dirigente sindical petrolero. O sea, hay una persecución muy grande a cualquier expresión de disidencia, sobre todo en los sectores obreros y populares. La persecución contra los indígenas pemones en el sur del país también. O sea, es un contexto de mucha persecución. ¿Tú no ves ninguna posibilidad, Simón, de una coalición donde se unen partidos como el de ustedes, de izquierda, con partidos de derecha, con partidos de centro? ¿No ven una posible coalición formada por varios representantes de partidos distintos? Es imposible en la medida en que los partidos que apoyan a Guaidó apuestan a la intervención de Estados Unidos y están totalmente subordinados a la política que les dicte el gobierno de Trump. Entonces, como nosotros no estamos subordinados a esa política, es imposible que lleguemos a acordar con ellos y mucho menos conformar algún tipo de frente permanente con ellos. Pero esto tendrá que ser una situación, si es que se concreta, pasajera. O sea que no, ustedes tendrán que tener su propio gobierno en más o menos tiempo. Pero además tú hablabas, Simón, de que hay, aparte de los partidos de la derecha, hay partidos como Marea Socialista, como esta plataforma, no sé cómo se llama, de ex dirigentes chavistas. Es decir, hablamos que hay una oposición de izquierda, fuerte, no fuerte o débil, claro. Pero ¿qué impide que esta plataforma distintas a la izquierda del chavismo puedan tener un frente común o una acción común que le dé más fuerza dentro de la crisis política que está viviendo Venezuela? Porque cada pequeña parcela lo veo muy difícil de que puedan incidir en la orientación de los acontecimientos. Sí, obviamente esa es una dificultad, que el reto es superarla lo más pronto posible. O sea, todos nuestros esfuerzos se dirigen a superar eso, al mismo tiempo que también incentivar la movilización popular. El espacio de deliberación donde coinciden todos esos sectores que mencionabas es la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y nosotros allí venimos planteando la necesidad de acciones independientes, unitarias y digamos, con una política verdaderamente autónoma para enfrentar con mucha más fuerza esta crisis que estamos enfrentando, dándole, pues, obviamente, enfrentando a la posibilidad de una agresión militar y denunciando las sanciones económicas. O sea, ese es el espacio actualmente donde se delibera sobre esa necesaria unidad. Simón, se nos acabó el tiempo. Te quisiera pedir, para despedirnos, en un minuto, ¿cómo describirías el sentimiento del venezolano? Ese sentimiento que se experimenta con el cerebro, con el corazón y con el estómago también. ¿Qué nos dices de lo que está pasando el venezolano en este momento y lo que aspira? Lamentablemente es una situación donde hay mucho de desesperación, de la urgencia de que esto termine muy pronto, y muchas veces la desesperación es pasto de políticas equivocadas. Eso también hay que decirlo. Entonces, realmente la situación es dramática, y el llamado que haríamos a los activistas, a los luchadores sociales de República Dominicana, que son solidarios con el pueblo venezolano,
es que obviamente no avalen ninguna agresión militar contra nuestro país, que emplacen al gobierno dominicano a no avalar la injerencia de nuestro país en los organismos donde participa, como la OEA, y también a expresar que debe ser el propio pueblo venezolano el que se dé su gobierno, no va a ser a través de una invasión, un golpe, ni tampoco la continuidad del actual gobierno cívico-militar, sino que tiene que ser el propio pueblo venezolano el que se dé su propio destino. Simón, yo siento a veces que no apoyar a Guaidó es apoyar a Maduro. ¿No crees tú eso que es cierto? Parece que se nos fue la comunicación. ¿Se escucha? Simón. Sí. Ahora. ¿Oíste la pregunta? Bueno, sí, es una buena pregunta, pero yo la emparentaría con exactamente los mismos argumentos que nos presentan quienes apoyan a Maduro, diciendo que no apoyar a Maduro es avalar la injerencia imperialista. O sea, entre esos dos bandos nos acusan de colaboración con el otro bando, y nuestra posición es bastante nítida y clara en el sentido de que no son ni los militares chavistas o antichavistas, ni el ejército de Estados Unidos el que tiene que dirimir quién gobierna. De esa premisa se desprende nuestra política de que sea el pueblo venezolano movilizado y con la huelga general el que imponga una salida democrática. Gracias, Simón. Gracias por estar con nosotros vía Skype. Esperamos que cuando vengas a nuestro país nos visites aquí en Contexto. Y gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y seguiremos dándole seguimiento a este problema del hermano país de Venezuela. Será hasta la próxima entrega. Adiós.